¿Quieres empezar tú, Bruno? Yo vigilo por si entra gente. Ah, bueno, nos escuchan. ¿Qué? ¿Quieres empezar tú? A ver, un minuto, déjame prender el aire. Sí, puedo pasar. Sí. Seguimos de la... Bueno, ¿en cuál parte habíamos parado aquí? Pues nos quedamos aquí, que vimos las frases, hablamos sobre los distintos activos y ahora íbamos a ver cómo la probabilidad de recesión y cómo poder inferir en qué fase estamos, ¿no? Y vamos a empezar con la Sí, curva sí. de tipos de interés. Sí, que incluso te hice la pregunta de cómo estaría cómo detectar en cuál parte del ciclo estaríamos en ese momento, ¿no? Sí. Que sería más o menos quizá todavía el ciclo de expansión, pero la gran dificultad o la gran dificultad aquí sería detectar cuándo sería el cambio para el próximo ciclo y hacer los cambios de las carteras de inversiones para que, claro, podamos maximizar la rentabilidad una vez que consigamos detectar este cambio de ciclo, ¿no? Justo. Sí. Entonces como ponen ahí en la pantalla, que la relación inversa entre las curvas de los tipos, ¿no? Y la probabilidad de una recesión económica, que ellas tienen una relación inversa. O sea, cuando entramos en un ciclo que sea de recesión, en general, las curvas de los tipos tendrán una relación inversa. No sé si me expliqué bien en castellano, Jorge, si quieres. Pues, no. Perfecto, sí. Perfecto. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, porque el gran punto aquí creo que tenemos para el próximo ciclo sería, entraremos en un momento que sería de recesión económica y con inflación como está el mundo actual. O sea, lo que se llama estagflación, ¿no? Justo. Y ese punto sería el peor de todos los ciclos cuando entra en una economía. ¿Por qué? Porque la economía no crece y tenemos inflación alta. O sea, tenemos el coste del dinero sube por los tipos de interés que suben para intentar controlar la inflación y la economía cae. O sea, la economía cae, se genera menos renta, el desempleo el paro es más alto. Entonces, el peor escenario de todos los ciclos que entran en una economía. Y el gran problema aquí es cuáles serán las acciones que tomarán esos países o los bancos centrales en ese momento de esta inflación, o sea, de inflación alta y de recesión económica, ¿cuáles serán las acciones que tomarán esos bancos centrales en esos países? Eso dictará si la recesión y la estagflación tardará más en pasar o menos, o si el país estará muchos años en ese ciclo. Podemos poner, por ejemplo, Argentina. Está esta semana subiendo los tipos a más de 50% al año, ¿no? Solo para contextualizar y tener un comparativo, los Estados Unidos están con 0,5%, Europa está en 0% los tipos de interés, China de 1 o 5 años están entre 3 y 5%, Brasil está en 11,75%, Argentina va al 50% con una inflación también de más de 50% al año. O sea, ¿cuáles son las acciones que tomarán los bancos centrales para intentar frenar la recesión, hacer con que el país vuelva a crecer y, desde luego, tener tipos más bajos, tipos de interés más bajos para que pueda reactivar la economía y que el coste del dinero sea más bajo para que las empresas y las personas puedan tomar estos préstamos para volver a generar renta para la sociedad y el país como un todo. Sí. ¿Quieres poner algo, Jorge? Sí, no, iba a decir que el tema para vosotros que estáis aquí en la clase, y como está comentando Bruno, el tema de la curva de interés es muy importante porque, a ver, en primer lugar, explicar que la curva de interés es la diferencia de rentabilidad entre los bonos a corto plazo y los bonos a largo plazo. Y es como una especie de
aproximación a lo que cuesta a los inversores endeudarse a corto plazo y invertir a largo plazo. Entonces, la razón por la cual la ponemos aquí, en primer lugar, es porque es una señal de cómo de rentable es invertir a largo plazo y endeudándose a corto. Entonces, para nosotros es una señal de cómo el ciclo económico va a estar y cómo los inversores tenemos las expectativas de cuáles van a ser las rentabilidades. Y en función de que si esa diferencia, es decir, si los tipos a largo plazo son mayores que los de corto plazo esa diferencia se va cambiando, es una señal de en qué fase y se puede inferir además de la probabilidad de que tenemos de recesión. Empíricamente se demuestra que una vez que la curva se ha invertido, que es precisamente además lo que está pasando a día de hoy, o sea, recientemente veremos por qué la curva de tipos en Estados Unidos de referencia se ha invertido, se suele decir que existe un plazo entre 6 meses y 1 año y medio hasta que comience una recesión económica, que es lo que vemos en el gráfico de aquí, ¿vale? Entonces, en blanco es la curva de interés, como pone aquí, de entre 2 a 10 años, es decir, la diferencia de los tipos de interés a 10 menos los de 2. Y en amarillo es la probabilidad de recesión. Y como veis, hay una relación inversa, es decir, cuando la curva de tipos baja, esta línea blanca va bajando, llega a un punto que si se vuelve negativa, como en el caso aquí en 2006-2007, en 2019 y ahora otra vez, porque este gráfico no está actualizado, está desactualizado, pero ahora mismo estamos otra vez en negativos, la probabilidad de recesión aumenta drásticamente, es decir, pasa de casi 0 a 40-50% para el próximo año. Y eso, pues, Bruno, ¿explicas tú por qué ocurre esto o lo tratamos? Lo voy explicando yo un poco, que son los puntos que tenemos aquí. Sí, no, puedes seguir y te voy haciendo las interrupciones. Sí, no, sí, lo primero es eso, porque señaliza al mercado de que las inversiones a largo plazo ya no son rentables. Entonces nosotros, como desde un punto de vista de gestores de inversión, si invertir a largo plazo es menos rentable que invertir a corto plazo, ¿qué hacemos? Pues invertimos a corto plazo, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues, ¿qué? Claro, y eso pasa también por una cuestión fundamentalista, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú tienes, o las personas, o las empresas, tienen miedo de que tendremos una recesión, es mucho más lógico que las personas cambien sus inversiones a corto plazo y no a largo plazo. Por lo tanto, Justo. uno de los tipos Sí. tendrán ese comportamiento que acaba de describirlo, tú. Exacto. Justo. Y también eso es una función de la inflación, porque la inflación también es un factor que influye en la rentabilidad de los activos a largo plazo, el crecimiento, como dice Bruno, si hay pánico. Y la otra parte que es muy importante es la política monetaria, que ha comentado Bruno al principio. Lo que suele pasar es que según el ciclo va avanzando, como hemos comentado en casos anteriores, los bancos centrales que controlan los tipos de interés a corto plazo, es decir, en el mercado los tipos de referencia, el mercado interbancario y la deuda, digamos, de 1 a 2 años de plazo, si empieza a haber inflación o el ciclo empieza a avanzar, como hemos visto en las clases anteriores, ¿vale? Pasamos a una fase más de expansión, los bancos centrales empiezan a subir los tipos de interés. Entonces, eso es el de 2 años, el de corto plazo, empieza a subir. Y según sube eso y los bancos centrales van calmando la inflación o el crédito se va volviendo, el dinero se va volviendo cada vez más caro, que es lo que explicó Bruno en la clase anterior, que los bancos centrales controlan el precio del dinero, pues las expectativas de crecimiento también van creciendo, van bajando porque los estímulos se van retirando y por eso los intereses a 10 años van bajando y este fenómeno de la curva se va produciendo. Entonces, volviendo a lo que estábamos comentando en la última clase de los ciclos, la variable más importante del mercado de los precios son los tipos de interés tanto a corto plazo como a largo plazo y la interacción que tienen ambos, que es la curva de tipos de interés. ¿No, Bruno? Esos, digamos, son las dos patas que mueven este tipo de cosas y es en cierta forma lo que marcan los ciclos económicos. Y eso podemos poner un ejemplo, para poner un ejemplo ahí que está pasando justo ahora. O sea, hace 2 días imagino que habéis leído al respecto de los sell-off, o sea, una venta masiva, una venta muy fuerte de los bonos a 10 años, sean de Estados Unidos o de países europeos, especialmente con la Fed, o sea, el Banco Central Americano, diciendo que van a subir los tipos ahora en mayo a más fuerte de lo que el mercado imaginaba. Por lo tanto, las personas han vendido, las empresas o los inversores en general,
han vendido esos títulos y los tipos han subido muchísimo. Los de corto plazo y los de más largo plazo. Largo plazo me refiero a los de 10 años, como dice aquí Jorge. Y de corto plazo, el de 2 años. Pero entonces, el fenómeno, como dice Bruno, han subido todos, pero los de corto plazo suben más que los de largo plazo. Eso que iba a llegar. Por lo tanto, los spreads, sí. o sea, la diferencia entre los de corto plazo y largo plazo están cada vez menor, las diferencias entre ambos. Y eso es uno de los factores que podemos estudiar para un posible cambio de ciclo y sería un próximo ciclo de recesión económica. Sí, y por eso los mercados financieros están empezando a caer o a descontar caídas. Y bueno, Bruno, enseño esto porque seguro que les va a gustar aquí a todos los alumnos, siempre les encanta lo de las cripto. Y para que vean ellos que cómo influye estas cosas que a lo mejor no han estudiado o no saben de la curva de tipos, influye. Aquí tengo este gráfico que veis aquí. La línea azul es la curva de tipos de interés americana, justo la que estamos hablando Bruno y yo todo este rato. Pero de hecho, además, os lo voy a poner de una forma que es más graciosa. Lo tengo aquí. Esto es la relación que existe entre las criptodivisas y la curva de tipos de interés. Y como veis, es una relación bastante estrecha. Es decir, cuando suben los tipos de interés, la curva de tipos, ¿no? Las capacidades de rentabilidad esperadas son mayores. Entonces, los activos de riesgo como el Bitcoin, pues sube. Y cuando la curva de tipos empieza a bajar, baja. Si yo miro aquí este gráfico, este punto está en febrero de 2022, ¿vale? Pues si le doy aquí eso a play, eso que te iba a preguntar, ¿cómo están cayendo ahí pero es febrero, ¿no? No es marzo, o sea... Sí, esto es febrero. Entonces, para que vean, que dices, ¿cómo creen la gente que puede esta relación? Pues le doy para actualizar el gráfico y ahora estamos así. O sea que si esto de la curva de interés se cumple, esta relación, para todos aquellos que les gustan las criptomonedas, esto sería a lo mejor equivalente a un Bitcoin a 18.000. Si se cumple esta relación. Y históricamente pues se suelen cumplir bastante. Entonces, para todos los alumnos que tengan criptos, pues tener cuidado los que estéis comprando. Porque como si esta cosa que estamos hablando, la curva de tipos de interés, las probabilidades de recesión y el riesgo de los mercados se cumplen, pues puede vaticinar momentos bastante negativos para el mercado de criptodivisas. Envíame ese link después, Jorge, por favor. Sí, claro. Te lo pones y te lo guardas. Sí. No, luego me te lo envío después, vale, sí. Seguimos con la clase, ¿verdad? Entonces, bueno, bueno, ¿tenéis alguna duda? Sí, eso que iba a preguntar. Veo que no, ¿vale? Entonces, bueno, hemos concluido que la curva de interés influye mucho. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos medir las cosas que influyen dentro de la curva, ¿no? Para que vosotros podáis tener una visión de cómo podéis anticipar esta cosa. Pues lo principal, ¿vale? Existen realmente, como hemos dicho, 3 variables que afectan a la curva de interés, que es la política monetaria a corto plazo, las expectativas de crecimiento y la inflación, que son siempre las 3 patas que nosotros hablamos en todo momento. En este cuadrito que os decíamos la semana pasada, que si lo tenéis en la cabeza muy bien segmentado, podréis anticipar todos los activos de una forma más o menos correcta. Entonces, Bruno, yo voy a enseñar algunas formas que tenemos nosotros para anticipar la actividad, ¿no? Claro. Entonces, pues mira, los alumnos, para contar técnicas aquí de la industria de nosotros, los macroeconomistas, cómo miramos los datos de mercado, los datos macroeconómicos y los traducimos a apuestas de inversión. El gráfico a la izquierda, esto es un compendio de lo que nosotros llamamos índices mensuales de hard data y soft data, es decir, encuestas que son a empresas y luego los datos publicados de verdad. Y como veis aquí, pues estos son datos que se publican mensualmente y que te van haciendo, pues veis los crecimientos de cada país. Me gustaría, Bruno, enseñarles, por ejemplo, dónde pueden encontrar este tipo de cosas, que es algo bastante útil y que en general no suelen enseñar. Que es, alumnos, si os ponéis aquí.
¿Qué? Solo explicar, no, explicar las tres líneas que están ahí, que sería Estados Unidos, los Sí, países emergentes, ¿no? y eurozona. Y eurozona, exacto. Entonces, Estados Unidos, Europa y los emergentes. Justo. Y lo que es muy importante que los alumnos además sepan es que los mercados nos fijamos en la segunda derivada, es decir, no solo si está creciendo o está decreciendo, pero sino que si el nivel de crecimiento es mayor o inferior y también si está en línea con las expectativas del mercado. Es decir, si un país, por ejemplo Brasil, ¿vale? Que es un país emergente, que sabemos que los países emergentes siempre crecen más que los desarrollados. Pero si el mercado piensa que Brasil va a crecer un 5% y crece solo un 3%, ¿qué pasaría, Bruno, con el mercado? Caería, caerá. Caerá, exacto. Porque se espera, es un país que se espera que crezca a ese ritmo siendo emergente. Tiene que crecer. Entonces, Claro, y el mercado se mueve siempre por expectativas. Ese es un punto importantísimo que tenéis que llevar en cuenta. justo. Entonces, les voy a enseñar un poco para que ellos visualicen dónde pueden seguir datos económicos diariamente. Entonces, si os metéis como alumnos aquí en Investing, que os voy a pasar aquí el link en el chat de... Os lo paso en el chat, ¿vale? Ahí lo tenéis. Os hacéis una cuenta y como todos os vais a estar siguiendo esto porque haremos preguntas. Aquí podéis ver todas las cotizaciones principales de los activos generales que hemos estado viendo en las clases, que tenéis índices de bolsa, commodities, bonos y tenéis incluso criptos. Y aquí hay más cosas que si queréis ver el mercado de Forex, etc. Pero una forma muy fácil que podéis seguir los datos económicos es si bajáis y os vais al calendario económico. ¿Vale? Esto es de una forma muy simple, no es tan sofisticada como lo solemos hacer Bruno y yo, pero aquí tenéis todas las publicaciones de los datos de todos los países y que se van a publicar ese día. Entonces, por ejemplo, hoy es interesante, ¿no? Hoy ha habido inflación en Reino Unido. ¿Y qué pasa siempre, ¿vale? Siempre, cuando vayáis a ver lo que os decíamos, lo que importa es no solo el nivel, sino la derivada, es decir, la dirección, si está acelerando o desacelerando, y lo que se espera del consenso. Entonces, ¿veis que aquí está todo que pone un actual, un forecast y un previo? Cada vez que se publica algo, esto es el número del mes anterior, por ejemplo, este es el dato para febrero de inflación en Reino Unido. El dato que ha salido actual para el anual es un 4,2. No, perdón, el forecast, lo que esperaba el mercado era un 4,2 y lo que se ha publicado es un 4,3, o sea, por encima de lo que el consenso... Ah, no, me estoy metiendo en SGD, perdona, no es en el de Bretaña, estoy cansado. El de Bretaña está abajo, el de Reino Unido. Ha sido al revés, 5 y ha salido 5,2. Y entonces, pues aquí veis que en ese dato económico ha salido por encima. Entonces la cuestión es, ¿qué efecto tiene sobre la libra? Pues aquí os podéis ir al Forex, lo aumentáis, os vais aquí y veis que curiosamente está cayendo. O sea que ha tenido un impacto negativo que la inflación haya salido por encima y la libra está cayendo un 0,54. ¿Qué pasa con los bonos? Pues aquí lo mismo, podéis buscarlo y tal, pero bueno, sin liarme mucho porque tenemos que hablar de más cosas, todos estos datos económicos, si os metéis aquí, los podéis ir siguiendo. Y es bueno que vayáis viendo, o por lo menos en los países, vayáis viendo cuáles son los que más interés tienen, que son los que tienen más estrellitas. O sea, por ejemplo, este de aquí que tiene 3 estrellas, significa que es un indicador muy seguido por el mercado. Entonces, pues pincháis y os podéis hacer una idea de cuál es la inflación en Gran Bretaña. Entonces ya viendo esto, pues mira, más o menos podéis tener una visión, aunque sea preliminar, de en qué cuadrante estamos aquí para el caso de Gran Bretaña. ¿Vale? Y entonces, pero eso es de una forma muy preliminar. Luego, las cosas del mercado, ¿no, Bruno? Sino es que nosotros como analistas tenemos que estar siempre buscando formas mejores de anticipar estas cosas, ¿no? Si quieres hablar un poco sobre eso. ¿De cuál parte? De los factores que determinan la rentabilidad de la renta fija. Sí, y que nosotros como analistas y como economistas siempre tenemos que estar buscando nuevas formas de anticipar estos forecasts de mercado. O sea, tenemos que siempre Claro, acertar estos forecasts y acertarlo de la mejor forma posible.
hay un dicho que, bueno, que tú ya dijiste aquí, que es cuando los datos que esperamos, por ejemplo, yo tengo la costumbre de mirar todos los días en Investing, como acaba de enseñar ahí Jorge, y también en Trade Economics para ver la agenda del día o la agenda de la semana como un todo. Pero la verdad es que cuando salen los datos en la agenda, eso ya es público, o sea, eso ya es noticia pasada. Y los mercados intentan trabajar con la expectativa futura. Por lo tanto, si quedamos todos los días como gestores esperando, mirar los datos cuando salen en los periódicos o en las páginas web de economía, tendremos los datos que todo el mercado tiene. Y la gran dificultad que tenemos es buscar anticipar esos movimientos para que podamos entregar más rentabilidad a nuestros clientes, ¿no? Entonces, por eso desarrolla Jorge, y eso no yo, pero desarrolla Jorge esos datos y esos gráficos y la búsqueda por esas correlaciones entre los diferentes datos para que podamos detectar el próximo movimiento o intentar acercarnos el máximo posible a esos movimientos. Más o menos eso, ¿no? Justo, perfecto, eso es justo. Y aquí pues iba a enseñar pues técnicas que nosotros utilizamos, que miramos, vamos a explicar como las tres partes que hemos dicho en la curva. Hemos explicado dónde conseguir los datos, ¿no? Que el crecimiento se define por variables macroeconómicas que se publican mensualmente, ¿vale? Pues mira, aquí esto es como un pequeño detallito de por qué esas variables económicas son tan importantes, ¿vale? En este gráfico de la izquierda vemos en la línea azul es la rentabilidad anual de la bolsa americana, ¿vale? Del S&P 500, que son como las 500 empresas, que en realidad son 502. 502 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, ¿vale? Las más grandes. Las Google, lo equivalente a lo que sería Tencent o Alibaba, etcétera, etcétera, pero en Estados Unidos. Y si te fijas, la rentabilidad, ¿vale? Que fluctúa cada año, es una función de las estimaciones, como decía Bruno, de beneficios por acción, pero a un año. Es decir, lo que hace que la rentabilidad suba o baje no son las estimaciones de beneficio por acción de las empresas del año anterior, sino a un año, las que se van a producir dentro de un año. ¿Y eso qué es lo que influye? Eso influye en la inversión, porque esta línea roja, aunque esté coincidente, en realidad lo que he hecho una trampa. Lo que he hecho es ponerla un año hacia atrás. O sea, es decir, las estimaciones de beneficio de hoy son lo que determina la rentabilidad actual y los planes de inversión a un año, que es esta línea roja. Entonces, si nosotros somos capaces de ver... ¿Qué? Es el CAPEX. Sí, justo, es lo que va a determinar todos los planes empresariales, todo lo que se va a invertir en las grandes empresas, en infraestructura, en CAPEX, en material tangible, no intangible, etcétera, etcétera. Si nosotros somos capaces de anticipar esta línea negra, pues estamos acertando no solo la rentabilidad, sino también hacia dónde va la economía mundial, porque los ciclos siempre se definen por la inversión realmente. Entonces, mira, esto es un truquito muy fácil. Esta línea negra que hemos visto anterior, ¿vale? Esta de aquí. Si miras un indicador que se publica, que es el ISM manufacturero, pues tiene una correlación inmensa. Entonces tú, si fijándote en ese dato que se publica aquí en Investing cada mes y siguiéndolo, pues ya tienes una idea bastante buena de dónde van a ir los planes de inversión. Y aquí lo que podéis ver, o sea, aquí esto no está actualizado, esto está en 2020, pero la realidad es que este indicador subió y esta línea roja, si hiciéramos el gráfico a 2022, esta línea roja subió hasta aquí, hasta este nivel. Y la rentabilidad de la bolsa, ya ni te digo, esta línea azul ha subido a máximos históricos. Entonces, pues mira, ya con esta forma ya tenemos la primera pata de la curva de tipos, que es el crecimiento. De una forma muy simple. Tenéis miles de formas de hacerlo, pero esto es una forma muy simple de poder visualizarlo. Otro es mirando índices de inflación. Estos son los cambios de ¿cómo se llama? De un índice que yo tengo construido de inflación azul, ¿vale? Y la línea negra son los cambios de rentabilidad en el bono a 10 años, el cambio en nivel. Pues si vosotros podéis construir índices de inflación a través de estos datos macroeconómicos que se publican y con la idea de que os tenéis que anticipar, pues ya tenéis la segunda pata de lo que es las variables de la curva de tipos.
Pero repito, esto es un ejercicio que vosotros como analistas financieros tenéis que hacer por vuestra cuenta. Yo solo os estoy dando un ejemplo para que veáis cómo cosas tienen correlaciones y cómo en realidad estas variables sí que determinan la rentabilidad que nosotros buscamos como gestores. Otra parte Y que es eso, muy importante... ¿Qué, perdona, Bruno? pero que todo eso es importante para que podamos comprender. Si puedes volver un poco la página para el cuadrante de la clase anterior, Sí, cuando pone ahí, ¿ves? justo. Cuando detectamos o intentamos detectar a cuál ciclo económico estamos, sea de contracción, recuperación, expansión, desaceleración, ahí pone más o menos cómo serían los cambios de las carteras de inversiones, si más bolsa, más renta fija, más internacional, más bonos, menos bonos, o sea, todo eso para llegar más o menos en ese, donde pone ahí, por ejemplo, contracción, donde hay menos 20 de una clase de activo, menos 5 de otra clase de activo, más 10 de otra clase de activo, o sea, todos esos estudios es para llegar a qué punto o cuánto de cada clase de activo pondremos en las carteras. Justo. Y al fin y al cabo, de forma muy resumida, es el perfil de riesgo óptimo, que es o muy bajo, o muy alto, o más o menos bajo. Que es como dice Sí. Bruno, la traducción de todas estas cosas y los pesos que ponemos a cada uno. Perfecto. Incluso la estrategia, o sea, no solo los tipos de activos, sino las estrategias que nosotros utilizamos para tomar posiciones, comprar y vender. Y todo esto pues, se puede basar con estos fases, estos simples principios de determinar un ciclo de inflación, de crecimiento y bueno, también de margen empresarial, que es una cosa que nunca hablamos mucho, pero también es muy importante, Bruno. Lo dejamos siempre como al final, pero aquí tengo los márgenes empresariales del Dow Jones y del S&P. Esto también es importante seguirlos. No siempre aciertan, pero cuando caen mucho, las bolsas caen. El problema es que el margen empresarial empieza a caer y tú la decisión de inversión la tienes que tomar cuando empieza a caer, no una vez que ya ha caído. Una vez que ya ha caído es el proceso de recuperación de la economía. Pero cuando empieces a ver que, sobre todo en el S&P, que empieza a flojear, que empieza a desacelerar, lo que decíamos antes, que los mercados se mueven siempre por segundas derivadas, también es una señal de que estamos en una de estas fases, como bien ha mencionado Bruno. Porque es que los márgenes también influyen mucho el crecimiento y la inflación. Crecimiento bajo, inflación alta, ¿qué significa para las empresas? Bajos márgenes empresariales. Crecimiento alto, inflación alta, significa altos, etcétera, etcétera. Entonces, pues así es como se traducen, digamos, la pata de inflación y de crecimiento en términos macroeconómicos a nivel de las empresas. Y pues estos son formas, datos que vosotros podéis entrar aquí en Investing, como decía Bruno, en Trading Economics, y podéis ir visualizando y creando vuestras propias visiones macroeconómicas para tener una visión multiactivo de las carteras. Que al fin y al cabo, Bruno, se traducen en una cartera, pues mira, esto es un ejemplo de una cartera modelo multiactivo. Esto que hay aquí, no sé si se ve, lo veis aquí. ¿Se ve bien o se ve un poco, se ve pequeño, no? Sí, pero se ve bien. O sea, Sí. no se puede ver lo que está abajo. Vale, pues mira, esto es una cartera, digamos, de gestión activa, con perfil conservador, que va desde 2007 hasta 2018, en el cual los colores azules son renta variable, el amarillo es renta variable emergente y todo lo que es blanco, estas barras, es renta fija. Entonces, pues de eso se trata. Si los ciclos se van capeando, realmente una cartera activa que pueda batir una cartera pasiva tendría que ir fluctuando los pesos en función de los ciclos. Entonces, claro, aquí hay una crisis. En cuanto empieza la recuperación, se empieza a subir la bolsa porque es el mejor momento, hasta que llega a un punto máximo de crecimiento, empieza esa aceleración y el gestor tiene que empezar a quitar riesgo y comprar renta fija soberana, que es la parte transparente blanca. Hasta que llegamos a otra crisis, que fue en este caso en el 2012, empieza la recuperación y la clave es volver a empezar a poner riesgo, hasta que llegamos al punto álgido del ciclo, que es el momento de mayor rentabilidad, según todo lo que hemos visto, y lo mismo, ir quitándola. Y de eso se trata, al fin y al cabo, todas estas cosas que estamos aquí hablando de probabilidad de recesión, de curva de tipos, de tal, se traduce simplemente
en gestionar pesos en activos, ir añadiendo riesgo y quitando riesgo. Y hay un punto importante también, que esas son algunas herramientas que hemos puesto aquí o que Jorge ha desarrollado, pero la verdad es que hay una infinidad de herramientas más que podemos utilizarla. Pero también tenemos que tener en cuenta que si quedamos toda la vida o todo el rato, todos los días, solo utilizando esas herramientas y no lo ponemos en práctica, tampoco podremos entregar una rentabilidad a la cartera de los clientes. Porque si hacemos planes y planes y planes y nunca lo ponemos en práctica, o sea, eso no se va a convertir en una rentabilidad efectiva. Entonces es importante es importante que tengamos aquí una manera de estudiar, unas herramientas que tenemos, una familiaridad mejor, y que, claro, que vamos a cambiando, vamos a entendiendo los ciclos, vamos a estudiando nuevas herramientas, pero también tenemos que ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, me gusta hacer esa comparación entre todos esos gráficos, todo eso que puede parecer una cosa tan complicada, pero la verdad es que de todo eso se trata, en entender un poco más el mercado para poner en práctica si compramos más bonos, menos bonos, más internacional, más bolsa, menos bolsa. O sea, tratar de ir a la vida real y hacer las inversiones que las herramientas nos demuestran, ¿no? Justo. Y al fin y al cabo lo que se trata es comprar y vender. O sea, nosotros compramos y vendemos cosas. Tenemos un dinero y tenemos que estar comprando y vendiendo. Y todo lo demás es súper importante saberlo. Intentamos ser lo mejor en analizar, en saber conocer, en anticipar, en buscar nuestras propias técnicas y sistemas, pero que tengáis siempre en cuenta que lo que se trata es de tener algo parecido a esto. O sea, es de comprar y vender cosas, activos específicamente. Y una cosa que me gusta siempre poner aquí, Bruno, de la gestión, de que muchas veces con el tema de las escasez de los activos, esto te lo enseña muchas veces, pero hay que tener mucho cuidado cuando estamos creando una cartera de este estilo, ¿vale? O del estilo que sea, ¿vale? Pero cuando estás creando una cartera que es una composición de activos con unos pesos, hay que tener mucho cuidado siempre y hay que desarrollar, digamos, en cierta forma, un conocimiento cuantitativo o al menos que conozcas más o menos cómo es el mercado, porque muchas veces los gestores, si no lo conocemos muy bien o la gente que se mete no se da cuenta de que hay muchísimos activos cuya correlación es inmensa, ¿vale? Y a la hora de construir una cartera, si no tienes esto en cuenta, lleva a que pongamos unos pesos o sobredimensionemos posiciones y riesgos que no queremos sobredimensionar o que a lo mejor no queremos tener exposición a ello. Y entonces uno de los ejemplos que yo siempre pongo, que a mí me parece muy bueno, es el de los mercados emergentes, o sea, la bolsa de los mercados emergentes con el mercado de commodities, de metales, de petróleo, etcétera, etcétera, bienes agrícolas, que es este gráfico que hay aquí. Y como veis, pues la correlación es casi idéntica, o sea, pocos periodos hay que una correlación no sea casi el 90%, ¿vale? ¿Y qué pasa con esto? Que muchos gestores, yo lo he visto en mi carrera personal, mucha gente lo hace, pues que a lo mejor a la hora de poner aquí los pesos, imaginaros que yo estoy poniendo la renta variable emergente, que es este amarillo, que es en este caso sería a lo mejor un 10% o 15% de la cartera, y luego le quiero poner, pensando que quiero comprar otro activo que me diversifique, meto commodities, otro 15%. La realidad es que no estoy diversificando y lo único que estoy haciendo es poniendo la misma posición dos veces. Entonces, si yo no tengo una forma cuantitativa de medir esto o de poder dimensionar esta posición, a la hora de construcción de cartera, por muy buen gestor que sea, lo estoy haciendo mal. Sí. Y es una cosa que siempre analicéis, pues lo mismo que os enseñaba antes el gráfico de la curva de tipos y esto. Esto ocurre muchísimo más de lo que os pensáis. Y de hecho os voy a enseñar una cosita, ¿vale? Que es análisis de clustering. Bruno, ¿has visto alguna vez esto? ¿Análisis de? Clustering. El clustering, sí. ¿Te suena? En las gestoras que veo aquí, sí. Pues mira, este es uno que yo tengo hecho, ¿vale? Que esto es la forma que para que los alumnos entenddan y Bruno, no sé si lo habrás visto, creo que no te lo he enseñado, ¿vale? Pero esto es un análisis. No. Vale, aquí yo lo que he hecho es un análisis de clustering
componentes principales en los cuales luego los he inferido, que es la fortaleza del dólar e la inflación. Y aquí pues he puesto todo el universo de activos general que hay, desde metales, bolsas emergentes, bonos americanos, europeos, de los distintos tramos, el dólar, los distintos tipos de bolsa, investment grade, high yield, oro, plata, etcétera, etcétera. Pues he hecho un análisis de los factores explicativos de esto, ¿vale? Y lo que te das cuenta realmente es que solo existen 6 clases de activos. ¿No? ¿Vale? Y realmente mucho de lo que hacemos es poner muchas veces cosas que son lo mismo. Pues este tipo de análisis vosotros, si os gusta el tema cuantitativo, yo creo que una clase nos va a dar tiempo a verlo un poco por encima. Pero lo curioso es que la gran mayoría de los activos, que son sobre todo los de riesgo, son una pelota enorme aquí, entre lo que el clúster 1 y el clúster 2, ¿vale? Que aquí tenemos desde metales, bolsa turca, emergente, Sudáfrica, bolsa europea, y que tienen una relación, pues digamos, inversa con la fortaleza del dólar y la inflación. O sea que realmente, si conoces estas dos variables, puedes construir una cartera bastante bien hecha sin tener que comerte mucho la cabeza. Por ejemplo, aquí, mira, aquí tienes el oro y la plata, aquí tienes todo lo que son bonos americanos, aquí tienes los tips, aquí tienes el investment grade, aquí tienes el dólar como tal. ¿Y por qué esto es importante? Porque vosotros cuando vayáis a invertir tenéis un universo inmenso. Como podéis ver, esto es solo una punta, porque esto es solo las categorías grandes de activos. Luego cada uno de estos tiene miles y miles de componentes. Una de las cosas más difíciles desde un punto de vista de la gestión es acotar el universo en el cual vas a invertir. Entonces, pues esto es para mostraros estadísticamente que realmente hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir, porque muchos a veces piensas que estás comprando cosas distintas y en realidad estás comprando lo mismo. y pasa, es lo que quería decir, pasa mucho más de lo que creéis. O sea, toda esta pelota de activos en realidad está ahí puesta en 2 puntos únicos que son casi idénticos. ¿Y por qué eso es importante también? Porque, bueno, luego si queréis, Bruno, enseño una aplicación técnica cuantitativa para que lo vean. Bien. Si os gusta el tema cuantitativo a los alumnos, que a lo mejor un día lo podemos ver, voy a borrar todo, ¿vale? Para que lo veáis. Tú puedes crear una cartera bastante buena, con bastante buenos resultados en dólares, con 13 clases de activos, con estos activos que tienes aquí, ¿vale? Y para que veáis, construís, hacéis unas técnicas de selección, ¿vale? Aquí lo que he hecho es filtros de cómo yo escojo las carteras en base de que no quiero repetir activos. Entonces yo le doy aquí. Son portfolios primordialmente hechos por Momentum, que después optimizo, ¿vale? Optimizo de tal forma que minimice a la hora de hacer los pesos, permito posiciones cortas y minimizar la correlación entre ellos. Es decir, para evitar que haya dentro de estos clusterings que os he dicho, evitar que esté escogiendo la misma cosa 2 veces. Pues mira, si vosotros que son... O sea, esto no es fácil de hacer, pero bueno, es una forma de construcción de cartera automatizada. Usando todos los principios que hemos estado viendo a lo largo de las clases. Pues tenéis una carterita que estos son los pesos. ¿Veis que tenéis aquí este gráfico a la izquierda? Esto es la evolución de los pesos de los activos que tenemos en la cartera, de esos 13 que os enseñaba antes. Y es una cartera que te da un 16% anualizado, escogiendo solo 13 activos, que está bastante bien, en dólares. Con años de rentabilidad de 40 y pico %, años de 30 y pico, y no tienes que estar ahí escogiendo si compro Apple, Amazon y tal cual. Lo que es muy importante es que al acotar el universo lo acotéis bien. O sea, escogéis de verdad activos que estén descorrelacionados, de tal forma que cuando puedas seleccionar el modelo, escoja aquellos que mayor rentabilidad puedan aportar. Y siempre, bueno, esto un día, Bruno, un día daremos técnicas cuantitativas, ¿vale? Pero este tipo de cosas siempre es muy importante evaluarlo contra un fondo pasivo, ¿vale? Que es un fondo en el cual yo no hago nada. O sea, no que hago nada, sino que los fondos ya vienen dados. Que en este caso sería la línea azul clarita. Siempre tenéis que comparar que la gestión que estáis haciendo sea mejor que el comprar un fondo pasivo. Y esto pues lo que te demuestra en este desarrollo cuantitativo.
Sí, y un punto importante también es que después de desarrollado todas esas herramientas, técnicas, estudios, que mantengamos fieles a él, ¿no? Si creemos en esos modelos, no podemos cambiar de opinión vamos a un restaurante y escuchamos que una persona, ahora tenemos que comprar en Amazon. Bueno, cambiamos todos los modelos que hemos estudiado por años o meses o como queráis y cambiamos eso porque una persona nos ha convencido por una simple opinión de que tenemos que cambiar la idea. No, claro que los modelos tienen que tener flexibilidad para que sean revistos o para que sean revisados a cada día, ¿no? Por los cambios macroeconómicos, por los cambios microeconómicos y por todo eso. Pero una vez que estamos y seguimos creyendo en los modelos que hemos desarrollado, no tenemos que cambiar por una simple opinión de una persona que muchas veces acaba de replicar la opinión de un tercero y que pone todo, o sea, que tiramos todos los estudios a la basura. Entonces, una vez desarrollado el sistema, el método, y creemos en él y lo pusimos en práctica, o sea, a prueba, tenemos que ser fieles a él hasta que tengamos técnicamente una explicación lógica para que sea cambiado el modelo y las técnicas de inversión de las carteras. Justo, mejor dicho, imposible. Es así, porque además desde un punto de vista cuantitativo, si estás cambiando cada día los parámetros en función de los resultados, en realidad estás haciendo trampas en el modelo y lo más seguro es que cada vez que hagas un cambio, luego te vayan a salir mal los resultados. Sí. Y los modelos sirven para esto. Y para que ellos vean, por ejemplo, yo todos los días hago así, ¡pum! Esto es lo que tengo que comprar. Y sé que lo tengo que comprar, sea lo que sea. Sé que tengo que comprar 28% de DBB, que son metales, ponerme corto del petróleo y comprar esto de FXI y de euro. Y de eso se trata. Al fin y al cabo, como veis, todo lo que hemos dicho de que lo importante es llegar a esto, tener unos pesos basado en toda la información. Esto es un ejemplo práctico para que veáis de cómo se llega a unos pesos y a una cartera que es lo que estos pesos de aquí es lo que nos da la rentabilidad de aquí. Muy bien, perfecto. Pues Creo que lo tenemos para hoy, ¿no? Sí, yo creo que ya hemos terminado. No sé qué. Yo la única cosa es lo que decía, hemos explicado cómo llegar, cómo conseguir los datos. Si os gustan las cripto, tener cuidado. Y es importante que tenéis claro los motivos por los cuales estamos hablando de todo eso, que son técnicas para poner en práctica y cuáles activos comprar o poner o ponerlos cortos, o sea, vender los activos para al fin y al cabo entregar la máxima rentabilidad posible a los clientes que nos confían su dinero. Mira, les voy a poner a lo mejor que les hace ilusión en análisis técnico. No sé si, bueno, a lo mejor no queda tiempo para explicarlo, pero hay gente que cuando no le gusta la economía le suele gustar el tema de análisis técnico. Pero esto para que veáis, ¿vale? Seguro que habéis oído mucho, vosotros habéis oído hablar de él. El análisis técnico está basado en el principio de que los precios dan información en sí y se repite. Entonces existen ciertos patrones que nos ayuda, si los observamos y los podemos visualizar o analizar, nos pueden indicar de qué van a hacer los precios en el futuro. Y estos son pues distintas técnicas, ¿vale? Pero aparte, para que veáis de todos los trabajos, nosotros como Bruno y yo, aparte de todo el tema económico, macroeconómico, etcétera, fundamental, también seguimos todo este tipo de cosas porque nosotros no solo tenemos que saber en qué fase estamos, sino cuándo tenemos que comprar o vender. Y este tipo de análisis, que no os voy a explicar porque no va a dar tiempo, pero para que visualicéis, esto también, todo este tipo de cosas entra en factores para saber cuándo compramos o no compramos, o cuando tomamos una posición, dentro de una visión macro que hemos analizado y cómo aquí presentarla. Así que... Perfecto. ¿Alguna duda, alguno? Pues nada, la próxima semana vamos a preguntar cuántos han metido en Investing y les decimos qué les ha parecido. Vale. ¿Vale? Y sí, no sé si, ¿sí? creo que es bueno
acostumbraros a entrar día a día para tener, o sea, la costumbre de leer los datos, entender cuáles son los datos que están por salir en todos los países, o sea, China, Europa, Estados Unidos, los países emergentes en general, y empezar a poner en orden los pensamientos de cómo están los tipos, la inflación, cómo está la situación macroeconómica de los principales países o sea, que nos rodean. Mira, por ejemplo, estos son los tipos hipotecarios en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ¿qué creéis que efecto va a tener esto sobre las hipotecas o el mercado inmobiliario americano? Pues obviamente si está subiendo el coste, pues lo más probable es que empiece a caer la demanda de vivienda, ¿no? Pues este tipo de cosas, pues ir analizándola día a día.